Muy bien. Pues bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida y pues comenzaremos el tema, bueno, lo que era la continuación, como les dije, de relación entre los ángulos agudos y los cocientes de los lados de un triángulo rectángulo. Este tema o esta, vamos a decir, complemento de tema que estamos viendo, tiene mucho que ver con lo último que vimos, como les dije pues anteriormente. Entonces, de igual manera, esto se puede conocer o se puede entender como en un inicio o una introducción a un tema muy importante que se llama o que se relaciona acerca de las razones trigonométricas. En las razones trigonométricas, ustedes van a ver o van a comprender a qué se refieren los términos de seno, coseno, tangente. El día de hoy vamos a ver únicamente los primeros dos, el seno y el coseno. Y aquí pues van a ver cómo se relacionan pues estos ángulos y cómo tienen que ver en los triángulos rectángulos, así como en, en temas anteriores se vio lo que era el tema o se vio lo que era la relación que existían entre los lados de un triángulo rectángulo por medio del teorema de Pitágoras. Si usted hace memoria, recordemos que habían dos catetos y había una hipotenusa. De igual manera aquí se está trabajando con triángulos rectángulos, pero de estos se pueden obtener los ángulos o las medidas que tiene cada uno de ellos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Nos dice, las funciones trigonométricas surgen al estudiar el triángulo rectángulo y observar las razones, o sea, los cocientes que se obtienen de la división de cada uno de sus lados. Como saben, los triángulos rectángulos tienen tres lados, pero de estos únicamente vamos a utilizar dos. ¿Ok? Entre las longitudes de cualesquiera de sus lados, dependiendo únicamente del valor de los ángulos del triángulo. La denominación de los lados de un triángulo rectángulo son los siguientes. Como les dije, si hacemos memoria, en los triángulos rectángulos tenemos pues dos conceptos muy importantes, la hipotenusa y los catetos, pero tenemos un cateto adyacente y un cateto opuesto. Y por definición, la hipotenusa, como recordarán, es el lado pues más largo o el lado opuesto al ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. El cateto opuesto corresponde o se puede identificar cuando se trabaja, como su mismo nombre lo dice, opuesto al ángulo con el cual se esté trabajando. Y el cateto adyacente es el ángulo que se encuentra pues a un lado o como que como complemento al ángulo con el que esté trabajando. Entonces, esto sonará un poquito confuso, pero pues aquí lo vamos a especificar. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ok. Sabemos que el lado más largo o el lado opuesto a mi ángulo de 90 es el determinado a la hipotenusa. Y mis catetos pues son los lados pues, más pequeños. Entonces, a lo que voy con esto es que para determinar o saber cuál es mi cateto opuesto o cuál es mi cateto adyacente, yo tengo que saber con exactitud cuál es el ángulo con el que yo voy a estar trabajando. Entonces, en la hipotenusa eso nunca va a cambiar. La hipotenusa siempre va a estar opuesto a mi ángulo de 90 que pueden ver aquí. Y pues siempre va a ser el lado pues de mayor longitud. ¿Ok? Esa siempre va a ser hipotenusa. Ahora, cuando yo quiera determinar un cateto opuesto o un cateto adyacente, depende del lugar en el cual se encuentre mi ángulo. Si mi ángulo se encuentra en este lado, por definición, mi ángulo opuesto me refiere que se encuentra específicamente del lado contrario o del lado opuesto al ángulo con el que yo esté trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando con este ángulo, obviamente este lado pues va a ser
mi cateto opuesto. Y aquí se los marco, mi cateto opuesto. Mientras que mi cateto adyacente pues va a ser pues este lado. Siempre y cuando, le repito, mi ángulo que yo esté trabajando sea el que está aquí arriba. Ahora, si mi ángulo es el que yo estoy trabajando de este lado, obviamente este dejaría de ser opuesto y este dejaría de ser adyacente. Ya cambiarían sus lugares porque, a diferencia, como aquí está mi ángulo, obviamente el que está opuesto a él o el que está enfrente, pues es este. Por lo tanto, este ángulo es el que se vuelve el opuesto y este ángulo es el que se va a volver el adyacente. ¿Ok? Se los dejo aquí para que ustedes lo escriban, para que ustedes lo dibujen, para que ustedes pues lo tengan en cuenta. O sea, nada más es para que ustedes comprendan a qué se refiere o cómo identificar pues mi ángulo opuesto y mi ángulo adyacente dependiendo de la posición en la cual o el sitio más que nada el que se encuentre pues mi ángulo. Entonces le repito, cuando el de color amarillo, cuando mi ángulo se encuentre en esta parte, el ángulo opuesto, el cateto opuesto, perdón, va a ser el que está aquí abajo. Y mi cateto adyacente va a ser el que esté a un lado. Y cuando mi ángulo esté donde está el ángulo rojo, obviamente, pues mi ángulo opuesto pues va a ser el que está enfrente, es el que tenemos aquí. Y mi cateto adyacente, pues va a ser el que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes tengan pues la idea de cómo se ubica. Y en dado caso que tengan la duda, ¿por qué no puedo tener mi ángulo aquí? ¿Por qué aquí no lo puedo considerar como mi cateto opuesto y mi cateto adyacente? Porque recuerden, y esto les hago memoria, que siempre, contrario a mi ángulo de 90 grados, siempre se va a encontrar mi hipotenusa como tenemos en la imagen. Jamás van a encontrar la hipotenusa como uno de los lados o uno de los catetos. Siempre va a ser el de mayor distancia, mi hipotenusa. Y la hipotenusa siempre se va a encontrar opuesto a mi ángulo de 90 grados. Por eso no podríamos considerarlo a partir de aquí. Los ángulos siempre se consideran a partir ya sea de este lado o de este lado. ¿Ok? Esto siempre va a ser así. Nunca van a ver que sus ángulos, sea el que está aquí en 90, siempre va a ser estos. Esto es nada más para que pues ustedes pues tomen nota y les quede claro. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a entrar de lleno a lo que es lo que les estaba yo mencionando acerca del seno y del coseno. Dice, las razones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo se llaman funciones o razones trigonométricas. Por ejemplo, la razón de cateto opuesto dividida entre mi hipotenusa se llama la función de seno, mientras que la razón del cateto adyacente dividido entre mi hipotenusa se conoce como la función de coseno. Y su abreviación de cada uno para seno es sen y para coseno es cos respectivamente. Y aquí abajito tenemos un ejemplo de cómo es posible escribir las siguientes razones. Entonces, seno de A es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y aquí tenemos nuestra imagen, como les dije hace un momento, dependiendo del sitio en el cual se encuentre mi ángulo, es donde yo voy a considerar lo que son mis valores, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo el seno de A, aquí lo pueden ver, está de color verde, ¿ok? Entonces, recordando lo que es la función de seno, la función de seno es el cateto opuesto dividida entre mi hipotenusa. Entonces, fíjense aquí cómo está esto. Dice, si es el seno de A
y es mi cateto opuesto entre mi hipotenusa. Mi cateto opuesto pues es la letra A. Por lo tanto, mi cateto opuesto, al ser la letra A, aquí tendría que ser pues la letra A. ¿Ok? Ahora mi hipotenusa está representada con la letra C. Como saben, la hipotenusa pues es el lado de mayor distancia. Aquí lo pueden observar, A sobre B. Ahora, ¿qué pasa cuando con el que yo estoy trabajando no es el ángulo A, sino es el ángulo B? Aquí tenemos el ángulo B. Entonces el ángulo B es este, el ángulo beta, es el ángulo este que tenemos acá. Mi cateto opuesto ya no es la letra A, va a ser ahora la letra B. Y aquí lo pueden ver, la letra B. Mi cateto opuesto es la letra B. La hipotenusa, esa pues no va a cambiar porque no se mueve. Como les digo, la hipotenusa siempre es el lado de mayor densidad, digo de mayor longitud, pues siempre va a ser la letra C. Entonces, eso es lo que voy y lo que les mencioné pues hace unos instantes, que dependiendo del sitio en el cual se esté trabajando el ángulo, es el lado donde yo voy a considerar la posición tanto de mis catetos y pues de la hipotenusa. Fíjense como aquí ambas funciones eran seno, pero considerando la posición en la cual se encuentra mi ángulo, es donde yo fui escribiendo o yo obtuve lo que son los cocientes de cada uno de mis funciones. ¿Ok? Esta es la función de seno, cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Eso nunca lo olviden. Si lo están copiando ahorita, remárquenlo. Si lo van a copiar después del video, también, o sea, ténganlo muy en cuenta, le ponen pausa y lo pueden ustedes ver. La idea es que ustedes nunca olviden cuál es seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, el de coseno nos está diciendo que su razón es cateto adyacente dividida entre mi hipotenusa. ¿Ok? Ahora, para mi función de coseno es cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Si consideramos el ángulo alfa o el ángulo A que tenemos acá, ¿cuál sería su cateto adyacente? Ya no sería la letra A, sería la letra B. Por eso aquí está escrita la letra B. Aquí está escrita la letra B. Y obviamente mi hipotenusa pues siempre va a ser la letra C. Aquí lo pueden ver, la letra C. Ahora, si en lugar de que sea el ángulo A con el que yo esté trabajando es el ángulo o el ángulo beta que tenemos acá, el ángulo B, obviamente mi cateto adyacente pues no va a ser la letra B, va a ser ahora la letra A. De aquí lo tenemos anotado, la letra A, y pues mi hipotenusa pues siempre va a ser la letra C. Entonces, aquí pueden ustedes observar cómo se cumple la función de seno y cómo se cumple la función de coseno, dependiendo del sitio en el cual se está pues trabajando o el ángulo con el cual se esté tomando de referencia. Eso es muy importante, el ángulo en el cual se está tomando de referencia. Bien, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Les está quedando claro? Porque en caso de que no, pues que lo comenten para que pues se les explique y a la brevedad posible. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? Si tienen alguna duda, escriban en el chat. Si tengo esta duda, ¿de dónde salió esto? O si no tienen ninguna duda, lo escriben en el chat. No, no tengo ninguna duda. Para que pues yo esté consciente y yo pueda continuar o no con el video.
A ver, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? Escriban en el chat para que sea más rápido. Ok, muchas gracias. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cómo esto se puede ver, pues, relacionado o se puede ver, más que nada, explicado en lo que les acabo de mencionar. Dice, analicen y resuelvan las siguientes situaciones en el estudio de un fenómeno. La relación entre dos variables se ha determinado mediante la función y es igual a 0.75x más 2. Su gráfica se muestra a continuación. Aquí pueden ver ustedes su gráfica. La del color rojo es la recta que surge y de colores anaranjado, azul, verde y rojito, pues podemos ver los triángulos que surgen de ellas, como les expliqué pues en la clase anterior, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto mide el ángulo que forman los segmentos AB y AC? ¿Cómo son entre sí los triángulos ABC, AMN, APQ y AST? Y tomando como referencia el ángulo que forman los segmentos AB y AC, completen la siguiente tabla. Aquí tenemos una tablita. Y respondemos las preguntas. ¿Cómo son entre sí los cuatro cocientes de la razón cateto opuesto entre hipotenusa? ¿Y qué significa esto? Y cómo son entre sí los cocientes del cateto adyacente entre la hipotenusa en cada uno de los cuatro casos. ¿Y qué significa esto? Esto, lo que acaban de ver es todo como que resumido o la práctica de lo que les acabo de mencionar. Entonces, las respuestas para que sea algo más sencillo. Nos dice cuánto mide el ángulo que forman los segmentos AB y AC. Aquí tenemos el segmento AB y aquí tenemos el segmento AC. Nos está pidiendo que hallemos la medida del ángulo que se obtiene pues de este lado, ¿ok? El ángulo o la inclinación que éste tiene. Como recordarán, en la clase anterior yo les expliqué que este valor nos está indicando, pues de cierta manera, la inclinación que tiene, pues esta recta, o también conocida como la pendiente. De entrada ya sabemos que esto mide 0.75, pero si quieren ustedes corroborarlo, pues no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se escriben las unidades que hay entre cada uno de los segmentos. De A a B hay 4 unidades y de A a C hay 3 unidades. Si ustedes dividen estos, les da como resultado 0.75, por lo cual pues se está corroborando pues lo que dice que mide esta pendiente. Pero de todas maneras, como les dije, recordemos que en la clase anterior determinamos el coeficiente, que el coeficiente al lado del término independiente es el ángulo de inclinación, lo cual nos da como resultado 0.75, que esto al convertirlo nos da como resultado 36 grados. ¿Esto cómo yo lo obtuve? Esto yo lo obtuve por medio de una serie de pasos que vamos a conocer o van a conocer ustedes en la siguiente sesión. Por eso estas clases eran por partes. La primera parte era explicarles cómo se relacionan estas funciones en nuestra gráfica lineal. La segunda parte era ver cómo se relacionan los lados de un triángulo rectángulo para determinar los cocientes de cada uno de ellos. Y en la tercera clase, que es la que pues de la siguiente semana, se explica cómo se obtienen con base en estos cocientes los ángulos de estos triángulos que se forman. Entonces, todo es por partes para que les quede claro. Entonces, ¿cómo obtuve yo ese 36? En la siguiente clase se les voy a explicar con mayor detalle y con mayor tranquilidad. Pero, de todas maneras, si a ustedes les presentan una pregunta así, únicamente con que escriban el cociente o el coeficiente que obtienen ustedes de este y es el resultado correcto, porque es lo mismo. ¿Ok? En este caso, ¿cuánto mide el ángulo que forman los segmentos AB y AC? Mide 36 grados o
también pueden escribirlo como 0.75. Cualquiera de los dos está correcto. Ahora, ¿cómo suelen decir los triángulos ABC, AMN, APQ y AST? Pues son semejantes. Recuerden que cuando vimos los criterios de congruencia y de semejanza, entre los triángulos semejantes había una característica muy importante, que los triángulos se parecían, pero que sus lados eran proporcionales, es decir, si un lado aumenta, el otro también, si un lado disminuye, el otro también, y si ustedes se pueden a contar los valores o las unidades que tiene cada uno de los triángulos, pueden ustedes darse cuenta que son proporcionales. Por ejemplo, si ustedes cuentan el del triángulo rojo y el del triángulo verde, cuéntenlo de A a B, hay 1, 2, 3 y 4, solamente de base. De A a B hay 4 unidades. Ahora de A a M hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 unidades. Si se dan cuenta, de 4 a 8, pues hay 4 unidades más, es decir, hay el doble. Si contamos de B a C, hay 1, 2 y 3 valores. Si contamos de M a N, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 unidades. Entonces, esto quiere decir que todos estos triángulos son semejantes porque sus lados son proporcionales. Vean, fíjense cómo la base aumenta el doble, su altura aumenta el doble. Si ya se dieron cuenta de esto, obviamente el triángulo que hay de A a P, obviamente tienen que haber pues 12 unidades porque está aumentando de 4 en 4 en esta parte y aquí está aumentando de 3 en 3. Y cuéntenlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De A a P hay 2 unidades y de P a Q pues tienen que haber 9. De todas maneras lo pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Efectivamente hay 9 unidades. Vean cómo está aumentando de manera proporcional de 4 en 4, de 3 en 3. Todo esto está relacionado y esto nos quiere decir que son semejantes. Por eso es importante aprendernos o que hagamos memoria de varios conceptos que hemos visto en clases anteriores. Por ejemplo, en la clase de hoy recordamos lo que era el teorema de Pitágoras, donde recordamos pues el nombre de cada uno de sus lados, que en este caso pues fue los catetos y la hipotenusa. En este momento acabamos de recordar los criterios de semejanza de los triángulos. Entonces, vean cómo todo se está relacionando y cómo todo encaja perfectamente. Entonces la respuesta es que los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Ahora, nos pide que llenemos nuestra pues, tabla de valores. Entonces nos dice, tomando como referencia el ángulo que forman los segmentos A y B y AC, o sea, siempre estos, siempre tomando de referencia este ángulo, completen la siguiente tabla. Lo único que tienen que hacer en esta parte es escribir la medida de cada uno de los catetos, la medida de la hipotenusa y el cociente que se obtiene de cada uno de ellos. Muy sencillito. Entonces, ¿cuánto mide la medida del cateto del triángulo ABC? Del cateto opuesto. Es el de color rojo. ¿Cuánto mide su ángulo opuesto? El ángulo opuesto, recuerden que es el que está enfrente a él, por lo cual para esta parte, para esta columna, siempre van a tomar de referencia ustedes la medida de estos lados, mientras que para la medida de esta tabla, de esta gráfica, son los de este lado, porque son los triángulos, son los lados opuestos
los que están de manera vertical y de manera horizontal son los lados adyacentes. ¿Ok? Esto para que pues sea más simple y ustedes comprendan de dónde surgió. Entonces, ¿cuál es la medida del cateto opuesto del triángulo ABC? Sabemos que es este lado. Solamente van a contar las unidades. Son 1, 2 y 3. Por lo cual aquí va a ser pues 3. ¿Cuál es la medida de su cateto adyacente siempre del triángulo ABC? Es 1, 2, 3 y 4. Entonces van a ser 4 unidades. ¿Y cuál es la medida de la hipotenusa? La medida de la hipotenusa es 5. ¿Cómo obtuve yo el 5? Si ustedes hacen memoria, recordemos el teorema de Pitágoras que nos decía c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Si es en memoria, ¿cómo obtenemos la medida de un triángulo rectángulo cuando únicamente tengo dos lados y me hace falta uno? En este caso, como me estaba haciendo falta pues la hipotenusa, porque la hipotenusa no me dice exactamente que son 5, ¿cómo lo determiné? Pues por medio de esta fórmula que, como ustedes recordarán, era multiplicar por sí mismo la medida de los lados que tengo y luego buscar su raíz para hallar el término C. En este caso fue 3 por 3. Sabemos que nos da como resultado 9 más 4 por 4 nos da como resultado 16. Esto es lo que miden el cuadrado de cada uno de mis lados, de 3 y de 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Si yo lo sumo, me da como resultado 25. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo? Pues nos da 25. Sabemos que es el número 5. Es decir, la raíz cuadrada de 25 es el número 5. Yo de esta manera determiné la medida de mi hipotenusa. Y les vuelvo a repetir, fíjense cómo aquí nuevamente se retoma un tema que ya se había visto con anterioridad, que en este caso fue el teorema de Pitágoras. Ahora, una vez que yo ya determiné esto, pues únicamente voy a escribir cuál es la medida de mi cateto opuesto dividido entre mi hipotenusa. Entonces aquí va a ser 3 quintos. ¿Por qué 3 quintos? Porque arriba va mi cateto opuesto, que yo sé que mide 3, y esto yo lo voy a dividir entre mi hipotenusa. Y este va a ser igual a 3 quintos. ¿Cómo va a quedar representado mi cateto adyacente entre mi hipotenusa? Va a quedar como 4 sobre 5. Aquí ustedes pueden ver cómo ya se llenó la primera fila del triángulo ABC. Se pasa a la segunda fila, al triángulo AMN. ¿Cuál es la medida de mi cateto opuesto? De igual manera, el triángulo AMN, es decir, el de color verdecito que pueden ustedes observar aquí. Entonces va a ser la medida de mi cateto opuesto es 6, de mi cateto adyacente es 8, la medida de mi hipotenusa, como recordarán, estamos trabajando de manera proporcional, es decir, aumenta en el mismo número. De 3 para 6 hubieron 3, de 4 para 8 hubieron 4, por lo tanto, mi hipotenusa de igual manera va a aumentar en la misma cantidad, que es de 5 en 5, porque es lo que tiene, por lo cual aquí va a ser 10. En cada uno se aumentó. Bueno, aquí la diferencia fue de que cada uno fue el doble. De aquí de 3 en 3, de aquí de 4 en 4, aquí va a ser de 5 en 5. Y la escritura de cateto opuesto, en este caso va a ser 6 entre 10. Y de cateto adyacente entre hipotenusa va a ser 8 entre 10. El siguiente, pues, siguiendo la misma, va a ser el triángulo APQ, A, P, Q, que tenemos aquí, APQ. ¿Ok? Entonces va a ser de la misma manera. El triángulo, el cateto opuesto es 9,
el cateto adyacente va a ser 12, mi hipotenusa pues va a ser 15, y al momento de escribirlos pues va a quedar como 9 sobre 15 y 12 entre 15. Y de ahí pasamos al último, que es el triángulo AST, y de cierta manera lo mismo, aumentan las mismas cantidades, porque les repito, son semejantes. Al aumentar uno, aumenta el otro, al disminuir uno, disminuye el otro. Ahora, respondiendo a las preguntas, ¿cómo son entre sí los cuatro cocientes de la razón? Cateto opuesto, recuerden que co es cateto opuesto, dividido entre hipotenusa. ¿Cómo son entre sí los cuatro cocientes de la razón? Si ustedes se pueden dividir estos por separado, todos y cada uno de ellos les va a dar como resultado 0.6. ¿Qué significa esto? Significa que al ser triángulos rectángulos que comparten la misma recta, como la hipotenusa en este caso, el cociente siempre será el mismo. Porque se dan cuenta, al compartir todos la misma recta, como su hipotenusa, todos los triángulos, ya hablamos de que son congruentes, son semejantes. Y al ser semejantes, obviamente al aumentar una de sus cantidades, la otra también va a aumentar, pero cuando al momento de dividirlo, como son semejantes, no va a cambiar el coeficiente, puesto que si únicamente aumentara uno y no los dos, sí cambiaría, pero al estar aumentando los dos, mi cociente siempre me va a dar el mismo. Por eso, a pesar de que aumenten, siempre me va a dar el mismo coeficiente en todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo son entre sí los cocientes del cateto adyacente? Es decir, ahora el de este, dividida entre mi hipotenusa en cada uno de los cuatro casos. Para este caso, todos, al dividirlos, me dan como resultado 0.8. ¿Y qué significa esto? Aquí pues es otra explicación, que las medidas al ser semejantes tienen como característica la proporcionalidad entre estas, por lo que sus medidas al aumentar o disminuir, sus cocientes no se van a ver afectados, es decir, no van a cambiar, van a ser siempre los mismos. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir pues esta columna al momento de estarse dividiendo cuando se trata de trabajar con esta recta. Diferente sería el caso cuando pues a ustedes les esté presentando diferentes tipos de triángulos. Cuando ustedes vean que son todos partícipes de una misma recta, obviamente no importa cuál de ellos ustedes utilicen, siempre les va a dar el mismo cociente al momento de dividir su cateto opuesto entre su hipotenusa. Eso no va a afectar en nada, o sea, siempre va a ser el mismo como pueden ver aquí. Ahora, si ustedes les dan diferentes triángulos con diferentes medidas, ahí sí pues tienen que calcular uno por uno. Pero en este caso, como todos comparten la misma recta como su hipotenusa, pues sus cocientes siempre van a ser los mismos al momento de dividir el opuesto entre su hipotenusa o su adyacente entre su hipotenusa. ¿Ok? Si se dan cuenta, no es un tema demasiado complicado, simplemente es un tema que pues ustedes hay que comprender. Con que se aprendan bien la teoría y la práctica ustedes lo vean, pues es más que suficiente. Es cierto, aparentemente la información parece muy extensa, pero al momento de verse reflejado, pues es muy sencillo. Se dan cuenta, llenar la tabla no fue una labor muy complicada, únicamente fue contar unidades, ir anotando e ir acomodando como pues nos indica pues cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, la práctica, lo que ustedes van a hacer pues es lo siguiente, van a ver esta gráfica, esta recta, 1.5x
más 1 y van a resolver, o más que nada van a llenar su tablita como se hizo pues hace un momento. Ahí tienen las diferentes medidas, ahí tienen su recta. Lo único que quiero que ustedes hagan es llenar dicha tabla de la misma manera en la cual yo llené la anterior y responder las preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿cómo es el resultado de la razón de seno en los cuatro triángulos? La razón del coseno, ¿a qué creen que esto se deba? Con una calculadora científica obtengan el seno y el coseno de los cocientes obtenidos. Los resultados coinciden con las medidas del ángulo A, sí o no y por qué. Y eso es todo lo que tienen que hacer para la siguiente clase. Se dan cuenta, no es muy complicado, la verdad es bastante simple, la verdad, pero pues en dado caso que tengan alguna duda, alguna pregunta, saben que de todas maneras pues me pueden pues mandar un mensaje y yo les contesto para que pues se les aclare y ustedes en ese momento pues lo resuelvan y ya pues lo puedan entregar con calma. Hasta el día de hoy ya se han marcado 10 actividades. Si han dado caso pues estés atrasado o atrasada, pues tú vete a tiempo. La verdad el trimestre debe de concluir aproximadamente para finales de junio. La verdad pues ya estamos a prácticamente nada. Estamos a un mes y una semana que concluya, si no hay ningún otro pues altercado, el trimestre, y ya pues de esta manera pues se terminaría el ciclo escolar. Entonces sí les pido por favor que si sabes que están atrasadas o atrasados, pues sí busquen la manera de cómo pues ponerse al día. Recuerden que todavía falta el proyecto que se les va a marcar. Ese proyecto pues es importante porque pues de ahí depende el 40 puntos de la calificación, más lo de las tareas. Entonces pues sí les pido que por favor estén muy pendientes de ello. Les agradezco mucho su asistencia, de verdad. Espero que se encuentren de la mejor manera posible. Si saben que tienen alguna pregunta, alguna duda, pues no tengan miedo y háganla. Ya saben dónde me pueden encontrar y les agradezco mucho su asistencia.